Hola a todos, esto es MIR64 y bienvenidos a esta serie de vídeos en la que nos disponemos a corregir el MIR Convocatoria 2019-2020. En este primer vídeo vamos a ver de la pregunta 1 a la 14, así que empecemos. Bien, en esta biopsia hepática de una paciente con obesidad mórbida, ¿qué veis? Pues lo que hay es una retención anormal de grasa en los hepatocitos, así que la opción correcta es la 1. Estamos ante una esteatosis. La acumulación de lípidos en la esteatosis es en forma de vesículas, que en este caso podemos ver cómo desplazan el núcleo a la periferia. La opción 2 es incorrecta porque en la esteatohepatitis, además de una retención anormal de grasa, debe haber también inflamación de los hepatocitos. Aquí tenemos dos imágenes de esteatohepatitis, donde podemos ver la inflamación de los hepatocitos en forma de balonización de los mismos. Hablamos de balonización cuando los hepatocitos están hinchados y aumentados de tamaño. Esto lo podemos ver mejor en la primera imagen. En la segunda imagen existe también un foco de células inflamatorias. En esta tercera imagen tenemos una esteatohepatitis donde además podemos ver fibrosis asociada. En cuanto a la opción 4 de esta pregunta, que era hepatitis crónica, debemos tener en cuenta que la hepatitis crónica se puede presentar de diferentes formas, pero no asociaría esteatosis. Aquí podemos ver tres imágenes. Las imágenes de la izquierda son de hepatitis crónica persistente, donde se puede ver que hay una nítida separación entre el foco inflamatorio del espacio portal y el lóbulillo hepático, que está respetado. La imagen de la derecha es una hepatitis crónica activa, en la que la inflamación afecta tanto a los espacios porta como al lóbulillo hepático. Por último, la opción 3 de esta pregunta era cirrosis. Sin embargo, lo propio de la cirrosis es nódulos de regeneración y fibrosis. Y en la imagen de la pregunta no veíamos ni lo uno ni lo otro. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente joven con antecedentes de asma que consulta por disfagia e impactación alimentaria. Entonces, antes incluso de ver la imagen adjunta, ¿qué diagnóstico debemos tener ya en la cabeza? Pues esofagitis eosinofílica, así que la opción correcta es la 3. Ahora bien, este diagnóstico debe ser confirmado mediante hallazgos histológicos, que es lo que nos presentan en la imagen, donde podemos ver que efectivamente hay multitud de eosinófilos en la mucosa esofágica. El manejo consiste en modificaciones en la dieta y a veces uso de corticosteroides. La dilatación mecánica del esófago también puede ser necesaria. Aquí os presento cómo se vería una esofagitis eosinofílica en la endoscopia digestiva alta. También podéis ver una esofagitis por reflujo, un esófago de Barrett, que consiste en la metaplasia intestinal del esófago distal, y una esofagitis candidiásica, donde encontraríamos placas blancas friables y cuyo tratamiento se haría con fluconazol oral. Como podéis ver, las imágenes endoscópicas de la esofagitis eosinofílica y el esófago de Barrett ya han caído en el MIR. En la siguiente pregunta tenemos un paciente varón mayor de 50 años, con debilidad muscular asimétrica de 9 meses de evolución. Tiene elevación de CPK, pero esta es moderada. Además, nos presentan la siguiente imagen, que se corresponde con la biopsia del paciente. Y yo os pregunto, ¿qué veis aquí? ¿Qué se ve en esta imagen? Pues cuerpos de inclusión. Estamos ante una miositis de cuerpos de inclusión, como nos indica la opción 2. En la siguiente diapositiva os dejo el diagnóstico diferencial de las miopatías inflamatorias. Como podéis ver, la miositis por cuerpos de inclusión afecta a pacientes mayores de 50 años y causa debilidad muscular asimétrica. En esta otra diapositiva os dejo cómo se ven las miopatías inflamatorias en la biopsia. Como podéis ver, en la dermatomiositis, que aparecía en la opción 1 de esta pregunta,
existiría afectación cutánea. Esta es una imagen del examen MIR del 2014 en la que podemos ver las características pápulas de Gotrón en las manos de una paciente con dermatomiositis. La siguiente pregunta es muy complicada. En lo primero que nos tenemos que fijar es en la foto del hígado. Si miramos con detenimiento, veremos que la superficie no es lisa, sino que es como rugosa con un patrón nodular. Esto significa que el hígado no es sano, sino cirrótico. En la biopsia podemos ver presencia de glándulas irregulares, lo que es coherente con el hallazgo de colangiocarcinoma, pero no de hepatocarcinoma. Así que la opción correcta es la 4. En la siguiente pregunta tenemos una paciente con lesiones dolorosas con afectación de mucosas. Además, nos dicen que la piel despega fácilmente al frotar alrededor de las erosiones, lo que significa que el signo de Nikolsky es positivo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de sospecha? Pénfigo. En el pénfigo se forman ampollas intraepidérmicas por una reacción autoinmune contra antígenos de los desmosomas, como la desmogleína 1 o la 3. En la inmunofluorescencia directa, por tanto, podemos ver depósitos de anticuerpos IgG antidesmogleína en los espacios intercelulares entre los queratinocitos. Teniendo en cuenta lo comentado, las respuestas 2, 3 y 4 son ciertas, y la opción 1 es la falsa y por tanto es la opción que debemos marcar. Los depósitos de anticuerpos en membrana basal serían característicos del pemfigoide, pero no del pénfigo. Aquí tenemos dos imágenes de microscopio óptico. La de la izquierda es de pénfigo y podemos ver que existe una acantolisis, es decir, una pérdida de conexión entre los queratinocitos, suprabasal, es decir, por encima de la membrana basal. En la imagen de la derecha vemos un caso de pemfigoide, en el que existe una ampolla subepidérmica. Por tanto, podemos ver cómo se despega toda la epidermis en bloque. Aquí os dejo dos imágenes para que veáis las diferencias entre pénfigo y pemfigoide en la inmunofluorescencia directa, y aquí os dejo una tabla del diagnóstico diferencial de las enfermedades ampollosas autoinmunes. Por último, aquí os dejo una foto de pemfigoide ampolloso que cayó hace unos años en el MIR. En la siguiente pregunta tenemos un paciente en tratamiento con antiepilépticos que desarrolla un exantema eritematoso maculopapular, con fiebre, elevación de transaminasas y eosinofilia. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? Pues en un DRESS, que no es que signifique vestido, sino que son las siglas en inglés de Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms. Por lo tanto, la opción correcta es la 2. En la siguiente diapositiva os dejo el diagnóstico diferencial de las toxicodermias graves. En la siguiente pregunta nos presentan un niño de 9 años con reflujo vesículo-ureteral bilateral. El diagnóstico de reflujo vesículo-ureteral se hace con cistouretrografía miccional, también conocida como CUMS. Recuerdo que el reflujo vesículo-ureteral es factor de riesgo para infecciones urinarias y de forma crónica esto puede causar daño renal, lo cual se puede evaluar con gammagrafía renal con ácido, a ver si lo digo bien, dimercaptosuccínico, mejor conocido por sus siglas DMSA, marcado con tecnecio 99. Bueno, es importante remarcar que la CUMS debe realizarse libre de infección, por lo que se suele esperar entre 4 y 6 semanas desde el último episodio de ito febril. Asimismo, para la gammagrafía renal se suele esperar entre 4 y 5 meses para valorar la presencia de cicatrices renales. En este paciente nos muestran la imagen de la gammagrafía renal, donde podemos ver que el riñón derecho, el cual se sitúa a la derecha de la imagen, capta menos que el izquierdo. Esto es porque está más dañado,
Por lo tanto, el diagnóstico es el de la opción 1, nefropatía cicatricial derecha post-pielonefritis. En la siguiente diapositiva os dejo una imagen y una tabla para que repaséis el reflujo vesículo-ureteral. La siguiente pregunta no digo que sea fácil, pero tiene poco que razonar. Estamos ante una paciente a quien realizan una gamografía por masa supraclavicular y en la que vemos que efectivamente hay captación supraclavicular, pero también axilar, mediastínica, esplénica y parece que incluso ósea. Entonces, ¿qué enfermedad de las que nos mencionan es más probable que comprometa a la vez ganglios linfáticos y médula ósea? Pues los linfomas, por lo que la opción correcta es la 4, síndrome linfoproliferativo. Si además queremos afinar el estadio del linfoma, podéis estudiaros la clasificación de Ann Arbor, que os he dejado en esta diapositiva. En la siguiente pregunta nos presentan una paciente que llevaba 7 semanas sin la regla y ahora presenta una hemorragia genital. El nivel de beta-HCG es bastante alto y en la ecografía vaginal vemos una imagen típica llamada encopos de nieve. Así que, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Mola hidatiforme. ¿Y cuál es el tratamiento de una mola hidatiforme? Pues dilatación más aspiración y legrado uterino, por lo que la opción correcta es la 3. En la siguiente diapositiva os dejo un resumen del embarazo molar por si le queréis echar un ojo. En la siguiente pregunta nos describen un lactante con máculas eritematosas confluyentes, descamativas, con secreción serosa amarillenta en zonas seborreicas como pueden ser las mejillas, surco nasogeniano, orejas y región retroauricular, frente y mentón. Por lo tanto, nos están describiendo una dermatitis seborreica. Sin embargo, la foto se corresponde a una dermatitis atópica, pues podemos ver cómo el surco nasogeniano del bebé está perfectamente respetado. Por lo tanto, esta pregunta fue anulada. En la siguiente diapositiva os dejo un resumen de los eczemas y en esta otra os dejo unas fotos por si les queréis echar un ojo. Como podéis ver, no era la primera vez que caía en el MIR una foto de una dermatitis atópica. En la siguiente pregunta tampoco hay mucho que razonar, solo hay que saber interpretar la imagen. Lo que aquí vemos es una displasia fibrosa, así que la opción correcta es la 3. La displasia fibrosa es un proceso congénito similar a un tumor no neoplásico, que se manifiesta como un defecto localizado en la diferenciación y maduración osteoblástica, con el reemplazo de hueso normal por estroma fibroso e islas de hueso inmaduro. Mucha gente marcó la 1, granuloma eosinófilo. El granuloma eosinófilo es la manifestación esquelética de la histiocitosis de células de Langerhans. Es cierto que el granuloma eosinófilo ocurre sobre todo en cráneo en pacientes jóvenes y varones. Sin embargo, lo que veríamos normalmente es lesiones líticas perforadas solitarias o múltiples sin borde esclerótico. Además, debemos fijarnos que en el enunciado de la pregunta nos aclaran que la malformación es de años de evolución, lo que también nos haría descartar la opción 2, las metástasis. Por último, el hiperparatiroidismo que nos mencionan en la opción 4 sería causa de lesiones osteoclásticas y la imagen típica que veríamos sería la del cráneo en sal y pimienta. Aquí os dejo unas fotos por si les queréis echar un ojo. En la siguiente pregunta tenemos un paciente que presenta dolor abdominal y un síncope por hipotensión. Al ver el TAC abdominal podemos ver que existe sangre,
no solo dentro de la aorta, sino también extravasada o fuera de la misma. La única opción de las que nos proponen que sería coherente con estos hallazgos es la 2, aneurisma de aorta abdominal roto. La siguiente pregunta es bastante facilita. Nos presentan una mujer en tratamiento con anticoagulantes orales que desarrolla un cuadro de dolor abdominal con descenso de los niveles de hemoglobina y del hematocrito. Además, en el TAC vemos lo que parece ser un hematoma. Por todo lo comentado, la opción correcta es la 4, hematoma en la vaina del recto anterior izquierdo del abdomen. La siguiente es una pregunta sobre un tema sencillo como es el neumotórax. En la radiografía que nos aportan de un paciente joven que desarrolla disnea súbita, podemos ver cómo el pulmón derecho está colapsado. Esto lo sabemos porque el espacio periférico es radiolúcido en comparación con el pulmón adyacente. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento más apropiado? Pues el que nos propone la opción 4, colocar un drenaje torácico. Además, en este paciente nos debemos dar prisa porque está inestable hemodinámicamente. Por último, aquí os dejo otras imágenes de neumotórax que ya habían caído antes en el MIR. Muy bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado suscríbete. Un saludo.